El informe llegó a manos del alto mando de la Luftwaffe en algún momento de la primavera de 1944, y los hombres que lo leyeron guardaron silencio. No porque las cifras fueran erróneas, no porque las conclusiones fueran exageradas, ni porque el analista se hubiera equivocado. Guardaron silencio porque todo en ese documento era preciso, metódico y absolutamente condenatorio. El piloto que lo había redactado era uno de los mejores, un aviador de pruebas entrenado del Lehrprüfungsstelle el centro de evaluación de vuelo de élite de Alemania, un hombre pagado para evaluar aeronaves con fría objetividad profesional. Su trabajo consistía en subirse a máquinas desconocidas, llevarlas al límite e informar de sus hallazgos. Lo que encontró en la cabina de un North American P-51 Mustang sacudió la confianza de toda una fuerza aérea. Durante años, la Luftwaffe operó bajo una serie de premisas. Sus cazas eran excepcionales. Sus pilotos, muchos de ellos veteranos experimentados de España, Polonia, Francia y el Frente Oriental, eran los mejores del mundo. Su doctrina táctica había sido probada en combate. Incluso cuando la guerra comenzó a cambiar de rumbo, incluso cuando los bombarderos pesados estadounidenses comenzaron a aparecer en gran número sobre los cielos alemanes, incluso cuando las pérdidas aumentaban con una regularidad aterradora, el alto mando se aferró a una creencia reconfortante, que ningún caza aliado monomotor podía amenazar los cielos de Alemania con verdadera impunidad. Simplemente no tenían el alcance suficiente. Los bombarderos siempre iban a llegar sin escolta sobre los objetivos en tierra firme. La Luftwaffe, ensangrentada pero no derrotada, podía seguir derribándolos. Entonces apareció el P-51 Mustang sobre Berlín. Y todo cambió. Para comprender el significado de aquel momento, es necesario entender cómo se desarrolló la guerra aérea sobre Europa en 1942 y 1943. Las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos se habían comprometido con una doctrina denominada bombardeo estratégico de precisión diurno. La teoría era elegante: enviar bombarderos pesados, B-17 Flying Fortress y B-24 Liberate, en formaciones defensivas compactas sobre objetivos industriales alemanes durante el día, cuando los bombarderos podían ver sus puntos de mira y destruir sistemáticamente la capacidad bélica de Alemania. Se suponía que los bombarderos, equipados con ametralladoras de calibre .50 en múltiples torretas, debían defenderse por sí mismos. Se suponía que estarían tan fuertemente armados que la escolta de caza sería innecesaria. La realidad fue una catástrofe. El 17 de agosto de 1943, 230 bombarderos B-17 estadounidenses se adentraron en Alemania con el objetivo de atacar las fábricas de rodamientos de Schweinfurt y la planta de aviones Messerschmitt en Ratisbona. 60 aviones nunca regresaron. 600 aviadores estadounidenses murieron, fueron capturados o desaparecieron en una sola tarde. El 14 de octubre de ese mismo año, un segundo ataque aéreo contra Schweinfurt envió 291 bombarderos al cielo. 60 fueron derribados ese día. Otros 138 regresaron tan dañados que fueron dados de baja o quedaron en tierra durante semanas. En una sola misión, la octava Fuerza Aérea perdió casi una cuarta parte de sus efectivos. Las tripulaciones lo llamaron Jueves Negro y no lo recordaban a la ligera. Las cifras que explican esos desastres son asombrosas al analizarlas. Durante los peores momentos de 1943, la tripulación promedio de un bombardero estadounidense tenía aproximadamente una probabilidad de 1 entre 4 de completar su ciclo de 25 misiones. Muchas tripulaciones no sobrevivieron más allá de su quinta o sexta misión. La tasa de bajas durante los ataques de penetración profunda era simplemente insostenible. La industria estadounidense podía reemplazar los aviones, pero era mucho más difícil reemplazar a los hombres entrenados. El meollo del problema radicaba en la geometría y el combustible. Los P-47 Thunderbolt y P-38 Lightning estadounidenses podían escoltar a los bombarderos hasta la frontera alemana, a unos 640 kilómetros de Inglaterra. Más allá de ese punto, los escoltas debían regresar. Y más allá de ese punto, sobre el propio Reich, sobre las grandes ciudades industriales del Ruhr, sobre las plantas de petróleo sintético de Leuna y Merseburg, sobre las fábricas de rodamientos de Schweinfurt, sobre Berlín, los bombarderos volaban solos hacia un cielo repleto de cazas alemanes que habían estado esperando precisamente ese momento. El Focke-Wulf 190 y el Messerschmitt 109 eran interceptores de primera clase, pilotados por experimentados pilotos que llevaban 2 años estudiando las formaciones de bombarderos y que sabían con precisión cómo destruirlas.
El sueño de los bombardeos diurnos sin escolta se desvanecía en el frío aire otoñal sobre Alemania, medido en aviones en llamas y cuerpos destrozados que caían desde una altura de 3.000 metros. Alguien tenía que resolver el problema del alcance. Alguien tenía que construir un caza que pudiera volar de Inglaterra a Berlín y regresar, más de 1.000 millas de ida y vuelta, y que aún así fuera capaz de proteger a los bombarderos pesados y derrotar a lo mejor que la Luftwaffe pudiera desplegar contra él. La historia del nacimiento del P-51 Mustang es casi inverosímil por su rapidez y sus consecuencias. En abril de 1940, la Comisión de Compras Británica se dirigió a North American Aviation con una solicitud. La Real Fuerza Aérea necesitaba más cazas. ¿Podría North American, una compañía que nunca había fabricado un caza de primera línea, producir Curtiss P-40 bajo licencia? El presidente de la compañía, James Kindleberger, presentó una contrapropuesta. Su equipo podría diseñar un avión mejor desde cero, afirmó. Tendría un prototipo listo en 120 días. Los británicos estuvieron de acuerdo. Edgar Smued, ingeniero austriaco que había trabajado para Fokker y Messerschmitt antes de emigrar a Estados Unidos, dirigió un equipo que trabajó sin descanso. Incorporaron todas las lecciones aprendidas de los informes de combate europeos. Diseñaron un ala de flujo laminar, con un perfil de sección transversal revolucionario que reducía drásticamente la resistencia aerodinámica a alta velocidad, permitiendo que la aeronave se deslizara por el aire con una eficiencia inigualable para cualquier caza existente. El resultado, el prototipo Na-73X, salió de la fábrica de Inglewood, California, el 9 de septiembre de 1940, 102 días después de que comenzara el diseño. El resultado fue, objetivamente hablando, una obra maestra de la aerodinámica. Pero tenía un problema. El motor que le impulsaba, el Allison Mayo de 1710, un motor estadounidense refrigerado por líquido, era adecuado a altitudes bajas y medias, pero fallaba estrepitosamente por encima de los 4.500 metros. Sin un sobrealimentador adecuado, su rendimiento se degradaba drásticamente a las altitudes donde se decidía el combate aéreo europeo. La RAF utilizó el avión en misiones de reconocimiento táctico a baja altitud, donde tuvo un desempeño brillante. Sin embargo, como caza de escolta a gran altitud, sus capacidades eran limitadas. Lo que sucedió a continuación fue una de esas pequeñas decisiones, casi accidentales, que cambiaron el curso de la historia. El piloto de pruebas de Rolls-Royce, Ronald Archer, voló un Mustang Marquis en abril de 1942 y regresó con una observación. El fuselaje era excepcional, escribió. La aerodinámica era la mejor que había visto. Lo que necesitaba era un motor diferente. En concreto, necesitaba el Rolls-Royce Merlin 61, el motor sobrealimentado que ya estaba transformando el rendimiento del Spitfire a gran altitud. La idea fue aprobada. Ingenieros de ambos lados del Atlántico comenzaron los trabajos de conversión. En Estados Unidos, la Packard Motor Car Company ya fabricaba versiones bajo licencia del motor Merlin con la denominación Mayo de 1650. Se modificaron 5 aviones de prueba. El primer Mustang con motor Merlin voló el 13 de octubre de 1942. Los resultados fueron inmediatos. Se convirtió en una de sus mayores fortalezas. El ala de flujo laminar, que siempre había sido aerodinámicamente perfecta, ahora contaba con un motor a la altura. Y la eficiencia fundamental del diseño de la aeronave, el hecho de que fuera tan limpia y estuviera tan bien optimizada, significaba que consumía menos combustible que cualquier caza comparable, lo que le permitía transportar más combustible para misiones más largas sin sacrificar el rendimiento en combate. Gracias a sus depósitos de combustible externos, el P-51B de producción, posteriormente el P-51 de definitivo, podían realizar misiones de combate de más de 2.650 kilómetros. Podía escoltar bombarderos desde Inglaterra hasta Berlín y de vuelta. Podía hacer lo que a todos los cazas de su generación se les había dicho que era imposible. Cuando los primeros P-51B Mustang aparecieron sobre Berlín el 4 de marzo de 1944, apenas unos días después de que la octava Fuerza Aérea iniciara su asalto sostenido a la capital alemana, los pilotos de la Luftwaffe que los encontraron no podían creer lo que veían. Un piloto alemán, al avistar un caza de escolta monomotor a esa latitud, informó inicialmente por radio que los estadounidenses volaban Spitfires. La corrección llegó rápidamente. No eran Spitfires. Era algo nuevo, algo que no tenía nada que hacer allí. Pero la magnitud del desafío a que se enfrentaba la Luftwaffe solo quedaría clara cuando uno de esos aviones cayera en sus manos.
La captura de aviones enemigos era un asunto de suma importancia para ambos bandos. Un P-51 dañado pero intacto, derribado por fuego antiaéreo o una falla de motor, representaba una valiosa fuente de información. La Luftwaffe contaba con unidades de evaluación especializadas, Airprobungskommandos, que recolectaban, reparaban y probaban sistemáticamente los aviones aliados capturados. Su trabajo se incorporaba directamente a los informes tácticos, las modificaciones de diseño y la planificación estratégica del alto mando. Al menos un P-51B Mustang, y posiblemente dos, cayeron en manos alemanas en condiciones relativamente intactas durante 1944. Las circunstancias exactas de cómo se adquirieron estos aviones no están del todo claras en los registros históricos. Según se informa, uno fue derribado con daños mínimos, mientras que otro pudo haber aterrizado por error en un aeródromo alemán, una confusión que se repitió en más de una ocasión en ambos bandos durante la guerra. Pero lo importante es lo que sucedió después. Los aviones capturados fueron enviados a Rechlin, el centro de pruebas de Rechlin, a orillas del lago Müritz, en el noreste de Alemania. Era el equivalente alemán del Centro de Pruebas del Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, NAAC, estadounidense en Wright Field. Allí trabajaban los pilotos de evaluación más capacitados de Alemania, hombres que habían volado prácticamente todos los tipos de aeronaves en producción, tanto de Alemania como de Alemania, y que evaluaban máquinas desconocidas con la objetividad sistemática de científicos profesionales. No eran propagandistas. Eran ingenieros con trajes de vuelo cuyos informes iban a parar a diseñadores y comandantes que necesitaban información precisa para tomar decisiones de vida o muerte. La evaluación que quizás resultó más significativa fue la de Hans Werner Lerche, piloto de pruebas de Rechlin que voló el Mustang capturado en una serie exhaustiva de vuelos de evaluación. Lerche era meticuloso, preciso y no tenía ningún interés en suavizar sus hallazgos. Su informe escrito, parte del cual se conserva en testimonios de posguerra y en los registros recopilados por historiadores, incluidos los de sus propias memorias, se lee como un documento escrito por alguien que comprendía, quizás mejor que los generales, lo que tenía ante sí. Lo que Lerche encontró en la cabina del P-51 fue, ante todo, un avión de piloto de caza. El asiento era cómodo, algo poco común en los aviones alemanes de la época. La cabina de burbuja, la cúpula de plexiglas soplado de 360 grados que equipaba la variante P-51D, ofrecía un campo de visión significativamente superior al de cualquier avión estándar de la Luftwaffe. La visibilidad trasera, siempre crucial en el combate aéreo, donde el piloto que ve primero al enemigo suele ganar, era sorprendentemente buena. En un Messerschmitt 109G, la visión trasera del piloto estaba obstruida por una considerable estructura. En el Mustang, la cabina le proporcionaba al piloto una visión prácticamente sin obstáculos en todas las direcciones. Esto no era una ventaja ergonómica menor. Era un arma táctica en sí misma. La disposición de la cabina era lógica y funcional. La palanca de aceleración estaba bien ubicada. Los instrumentos estaban agrupados de forma lógica. Los estándares de producción estadounidenses, que se beneficiaban de una economía industrial intacta que nunca había sido bombardeada, se reflejaban en la calidad de los componentes y la consistencia del ensamblaje. El avión transmitía la sensación, y este detalle aparece de diversas formas en los testimonios de los pilotos alemanes que lo volaron, de ser un producto fabricado por un país victorioso. Las características de vuelo fueron excepcionales desde el primer momento de la carrera de despegue. El Mustang aceleraba de forma limpia y constante. La armonía de los controles, el equilibrio entre la respuesta de los alerones, el elevador y el timón, era, según los evaluadores alemanes, una de las mejores que habían encontrado en cualquier aeronave. En el Focke-Wulf 190, los alerones eran extraordinariamente sensibles, pero se volvían físicamente muy pesados a alta velocidad, requiriendo un gran esfuerzo muscular para aplicar la máxima deflexión. En el Messerschmitt 109G, existían peculiaridades en el manejo que podían ser mortales en ciertos regímenes de vuelo, en particular una tendencia peligrosa a girar incontrolablemente durante el despegue y una peligrosa característica de tonel rápido cerca de la pérdida. Estos problemas eran manejables por pilotos experimentados, pero estaban presentes y generaron costos de capacitación y de accidentes a lo largo de miles de horas de operación. El Mustang no tenía ninguno de esos efectos. Volaba con una precisión impecable que los pilotos de caza experimentados reconocían como señal de una auténtica calidad de diseño. Según Lerche, era un placer pilotarlo. Esta observación resultaba inquietante, pues un avión fácil de pilotar puede ser dominado rápidamente por un piloto menos experimentado,
y para 1944, ambos bandos estaban poniendo cada vez más a pilotos menos experimentados en las cabinas. Luego llegaron las cifras de rendimiento, y esas cifras contaban una historia que la cúpula de la Luftwaffe temía. A gran altitud, específicamente a unos 25.000 pies, la altitud de combate estándar para las misiones de escolta de bombarderos que desgastaban a diario la fuerza de cazas de la Luftwaffe. El P-51D era más rápido que el Messerschmitt 109 G6 y prácticamente igualaba al Focke-Wulf 190A8. En vuelo horizontal a esa altitud, la velocidad máxima del Mustang era de aproximadamente 437 millas por hora. La velocidad máxima del FW-198 era de alrededor de 408 millas por hora a la misma altitud. El 109 G6 alcanzaba unas 387 millas por hora a 22.000 pies antes de que su rendimiento comenzara a disminuir. El Mustang no solo igualaba la velocidad de los mejores cazas alemanes a las altitudes donde se decidía la guerra aérea, sino que en muchas condiciones lo superaba. La velocidad al alveo era excelente. La velocidad de ascenso era buena, aunque el FW-190 era algo mejor en ascensos rápidos desde altitudes bajas. Las características de picado eran limpias, sin los problemas de compresibilidad que podían provocar que algunos aviones perdieran el control en picados a muy alta velocidad. El Mustang podía ser exigido más en picado que la mayoría de sus contemporáneos, y los pilotos estadounidenses habían aprendido a aprovechar esto. Cuando un piloto alemán intentaba escapar picando, el Mustang podía seguirlo. En un ascenso horizontal sostenido, podía alcanzarlo, y tenía combustible para seguir haciéndolo, una y otra vez, durante mucho más tiempo de que cualquier piloto alemán hubiera creído posible antes de encontrarse con uno. El radio de giro era bueno, aunque no excepcional. Los estadounidenses siempre eran el bando más numeroso. Los pilotos alemanes estaban entrenados para usar tácticas verticales, ataques en picado a alta velocidad seguidos de rápidos ascensos a altitud, negando a los estadounidenses la oportunidad de un combate sostenido con giros. Contra el Mustang, este enfoque clásico alemán se había complicado significativamente, porque el Mustang era casi tan rápido como los cazas alemanes en las fases críticas de entrada y salida de estas maniobras. La conclusión de Lerche y la de otros pilotos de evaluación de la Luftwaffe que volaron el avión fue coherente e inequívoca. El P-51 Mustang era un caza de primera clase en todos los aspectos importantes de su rendimiento. No tenía rival en ningún sentido significativo. Además, poseía un alcance extraordinario que le permitía estar presente en el momento decisivo, sobre objetivos lejanos, donde el alto mando alemán siempre había dado por sentado que estaría ausente. Existe un intercambio en particular que los historiadores de la Luftwaffe citan repetidamente al hablar de este periodo, y que refleja el impacto psicológico con una brutalidad que las estadísticas por sí solas no pueden lograr. Hermann Göring, el Reichsmarschall y comandante de la Luftwaffe, era conocido por su renuencia a aceptar malas noticias. Le había dicho repetidamente a Hitler que la Luftwaffe sería capaz de impedir la supremacía aérea aliada sobre Alemania. Su credibilidad personal dependía de esa promesa. Cuando uno de sus comandantes de cazas le informó en la primavera de 1944 que se habían visto cazas monomotor estadounidenses sobre Berlín, la respuesta inicial de Göring fue que era imposible. El alcance era insuficiente. Los aviones no podían haber venido de Inglaterra. Su oficial replicó que él mismo los había visto. Según la versión alemana, bien documentada y citada con frecuencia en las historias de la Luftwaffe, incluyendo la exhaustiva obra de John Beal sobre el tema, Göring respondió con una frase que se hizo tristemente célebre. Afirmó que si los cazas estadounidenses sobrevolaban Berlín, Alemania ya había perdido la guerra, o algo similar. Si bien se discute si lo expresó con esas palabras exactas, el sentimiento está ampliamente documentado en los testimonios oficiales de la Luftwaffe posteriores a la guerra y refleja una realidad. La aparición de cazas de escolta estadounidenses de largo alcance sobre el Reich no fue simplemente un avance táctico, sino una declaración estratégica. Les comunicó a todos los miembros sensatos de la estructura de mando de la Luftwaffe que las premisas sobre las que se había construido su estrategia defensiva eran falsas. Adolf Galland, general de cazas y uno de los comandantes de combate más respetados de la Luftwaffe, fue aún más directo. Galland llevaba meses argumentando, gritando, en realidad, en la creciente inutilidad de sus conversaciones con Göring, que la Luftwaffe estaba siendo desangrada. La estrategia habitual sostenía que los pilotos alemanes podían absorber a los cazas de escolta de largo alcance, ya que incluso una formación de bombarderos bien escoltada presentaba múltiples puntos vulnerables, y los cazas alemanes podían coordinarse para atacar en oleadas.
pero la extraordinaria calidad del Mustang cambió este cálculo. Más tarde, Galland escribiría y testificaría extensamente sobre el impacto de P-51 en las operaciones de caza de la Luftwaffe. Su opinión, perfeccionada durante décadas después de la guerra, era categórica. El Mustang fue el arma aérea decisiva de la guerra aérea europea. No la más grande, ni la más numerosa, ni la más espectacular. La más decisiva, porque resolvió el único problema que ningún otro avión aliado había logrado solucionar. Era la herramienta adecuada en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con suficiente combustible para mantenerse en el campo de batalla. Los pilotos alemanes experimentados que se enfrentaron al Mustang en combate y que sobrevivieron para contarlo también coincidieron en sus valoraciones. Erich Hartmann, quien terminaría la guerra como el piloto de caza con mayor número de derribos de la historia, con 352 victorias confirmadas, casi todas en el frente oriental contra pilotos soviéticos, voló contra cazas estadounidenses en los últimos años de la guerra y sentía un profundo respeto por el P-51 en particular. Las victorias de Hartmann en el frente oriental se lograron en gran medida contra pilotos soviéticos cuyo nivel de experiencia promedio era a menudo significativamente menor que el de sus oponentes alemanes, pero sus observaciones sobre los aviones aliados occidentales eran las de un piloto de combate de élite que evaluaba una máquina verdaderamente excelente. El Mustang, en su opinión, era un adversario formidable en manos de un buen piloto. La frase clave es importante, en manos de un buen piloto, porque para 1944, los pilotos estadounidenses que llegaban a Inglaterra estaban cada vez mejor entrenados, y los pilotos alemanes experimentados eran cada vez más escasos. Walter Dahl, un condecorado comandante de cazas de la Luftwaffe que voló extensamente contra formaciones de bombarderos estadounidenses, habló después de la guerra sobre el impacto cualitativo que supuso encontrarse con el Mustang en grandes cantidades como escolta. La suposición previa, que las escoltas estadounidenses podrían ser expulsadas de los bombarderos, que sus limitaciones de combustible las obligarían a retirarse, se desvaneció cuando los pilotos descubrieron que los Mustang podían permanecer en el campo de batalla. Tenían la resistencia necesaria para el combate sostenido en el interior de Alemania. Podían luchar, retirarse para ganar altitud y volver a entrar en combate una y otra vez, sin la ansiedad por el combustible que antes había convertido la vida de cada piloto de escolta estadounidense en un constante problema matemático. Johannes Steinhoff, quien comandó unidades de cazas en múltiples frentes y sobrevivió a la guerra a pesar de las catastróficas quemaduras sufridas en un accidente, fue uno de los veteranos de la Luftwaffe más analíticos y precisos que escribieron y hablaron sobre la guerra aérea. Su visión del Mustang era esencialmente la misma que la evaluación técnica de Lerche, un caza polivalente extremadamente capaz, sin debilidades significativas a las altitudes y en las condiciones operativas donde se decidía la guerra sobre Alemania. A Steinhoff le impresionó especialmente su alcance. Para un piloto alemán que había pasado años operando bajo las severas limitaciones de combustible de los cazas Messerschmitt, la limitada autonomía del 109 era una constante limitación táctica, un caza que a veces apenas tenía 30 minutos de tiempo de combate sobre el objetivo. La idea de un oponente con el combustible suficiente para ser paciente, esperar el momento oportuno, retirarse y volver a atacar en sus propios términos, representaba un cambio fundamental en la naturaleza del Comate. Las evaluaciones de Rechlin arrojaron una conclusión adicional, quizás la más inquietante de todas, que pone de manifiesto algo que las meras cifras de rendimiento no pueden reflejar por completo. El P-51 Mustang no solo superó las expectativas de la Luftwaffe, sino que su superioridad reflejaba una ventaja sistemática en la concepción aeronáutica y la capacidad industrial estadounidenses, una ventaja que no podía revertirse fácilmente. El ala de flujo laminar se había desarrollado a través de años de investigación del NACA, Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, la institución federal estadounidense de investigación que financiaba y publicaba estudios aerodinámicos desde 1915. El motor Merlin representaba décadas de desarrollo de motores británicos, llevados a niveles extraordinarios por las exigencias de la batalla de Inglaterra. El sistema de tanques de combustible externo se había perfeccionado mediante la experiencia operativa y mejoras en la producción que la industria estadounidense podía implementar a una escala que Alemania no podía igualar. Y el sistema de entrenamiento estadounidense, que en 1944 producía aproximadamente 90.000 nuevos pilotos militares al año, significaba que las excepcionales características de manejo del Mustang, fáciles de pilotar, se aprovechaban mediante un flujo constante de nuevos aviadores debidamente entrenados. Para la primavera de 1944,
los estadounidenses realizaban entre 700 y 900 incursiones diarias de bombarderos pesados, escoltados por varios cientos de Mustangs y otros cazas. La Luftwaffe, incluso con el máximo esfuerzo, rara vez podía desplegar más de 300 o 400 cazas monomotor para hacerles frente. Las bajas se producían en una sola dirección. Por cada piloto alemán caído, y a mediados de 1944, la Luftwaffe perdía pilotos de caza experimentados más rápido de lo que podía reemplazarlos con hombres con entrenamiento similar. Había 3 o 4 estadounidenses listos para ocupar su lugar. El Mustang no solo había resuelto el problema del alcance, sino que había cambiado por completo la relación coste-beneficio del combate aire-aire sobre Alemania. Las cifras cuentan la historia con la misma fría eficacia con la que Lerche plasmó su informe de evaluación. En febrero de 1944, justo antes de que el P-51 comenzara a realizar misiones de escolta de penetración profunda en grandes cantidades, la octava Fuerza Aérea sufrió una tasa de bajas de aproximadamente el 5% por misión en objetivos profundos. Es decir, por cada 100 aviones enviados, 5 no regresaban. Esto se consideró catastróficamente alto. Las misiones apenas eran sostenibles. Para el verano y el otoño de 1944, después de que la cobertura de los P-51 se extendiera a todos los objetivos principales, la tasa de bajas había caído por debajo del 1% por misión en la mayoría de los ataques. Las tripulaciones de los bombarderos, los hombres que habían calificado esas misiones anteriores como una sentencia de muerte en el cielo, estaban completando sus periodos de servicio. El requisito de misiones se había elevado de 25 a 35 en reconocimiento de las mejores probabilidades de supervivencia, y los hombres lo estaban completando. En ese mismo periodo, las pérdidas de pilotos de caza de la Luftwaffe se dispararon. En enero de 1944, la Luftwaffe perdió aproximadamente 1.311 aviones y pilotos. En febrero, la cifra ascendió a 2.121. En los 3 primeros meses de 1944, la Luftwaffe perdió más pilotos experimentados que en todo el año 1942. La imperiosa necesidad táctica de enfrentarse a las formaciones de bombarderos estadounidenses, ya que permitirles destruir la industria alemana sin oposición constituía una catástrofe en sí misma, obligó a la Luftwaffe a seguir enviando pilotos a un combate donde las probabilidades se volvían cada vez más en su contra. El Mustang fue el instrumento de este cambio. No el único instrumento. La cantidad de aviones y pilotos estadounidenses y la capacidad industrial que los respaldaba fueron fundamentales. Pero si la solución técnica y táctica específica que permitió imponer este coste a la Luftwaffe de forma continua, a distancia, sobre objetivos que el alto mando alemán había considerado seguros. El punto culminante de lo que representaba el P-51 llegó durante lo que los aviadores estadounidenses llamaron la Gran Semana, y en el asalto sostenido a la capital alemana que le siguió. La Gran Semana, Operación Argumento, que se desarrolló del 20 al 25 de febrero de 1944, fue un esfuerzo coordinado para destruir la industria aeronáutica alemana mediante una serie de bombardeos masivos contra fábricas de fuselajes y motores. Los bombardeos enviaron más de 3.000 incursiones de bombarderos pesados al interior de Alemania y la Europa ocupada. Por primera vez, los P-51B Mustang escoltaron a los aviones durante todo el trayecto de ida y vuelta a los objetivos. La fuerza de cazas de la Luftwaffe se vio obligada a combatir a gran escala y a larga distancia, pagando un precio altísimo. Más de 500 cazas alemanes fueron destruidos en esos 6 días. Quizás aún más importante, aproximadamente un tercio de ellos se perdieron no defendiendo los objetivos de los bombarderos, sino en combates aire-aire con las escoltas estadounidenses. El general Jimmy Doolittle, al mando de la octava Fuerza Aérea, tomó una decisión durante este periodo que fue tan estratégicamente significativa como cualquier otra orden de la guerra. Les ordenó a los comandantes de sus casas de escolta que dejaran de vigilar de cerca a los bombarderos y que, en cambio, volaran libremente, que salieran a buscar a la Luftwaffe, que la atacaran en tierra, que la destruyeran en el aire donde quiera que la encontraran, que utilizaran el alcance y el rendimiento del Mustang no solo a la defensiva, sino también a la ofensiva. A los pilotos del Mustang se les dijo, en la famosa frase de Doolittle, que salieran a la caza. Lo hicieron. Los aeródromos alemanes fueron ametrallados a baja altura, una misión extraordinariamente peligrosa que no solo acabó con la vida de muchos pilotos estadounidenses, sino que también destruyó cientos de aviones alemanes en tierra. Quizás aún más importante, eliminó a mecánicos, personal de tierra y de mantenimiento alemanes con amplia experiencia, cuyo valor era incalculable.
Los pilotos alemanes que intentaban aterrizar tras los combates fueron interceptados sobre sus propios aeródromos. Aviones de entrenamiento alemanes fueron derribados sobre Alemania. Los cazadores se convirtieron en presas en todo el espacio aéreo operativo del Reich. El teniente coronel Günther Rall, que finalizó la guerra como terceras de la aviación con mayor número de victorias en la historia, con 275 triunfos, habló tras la guerra sobre este periodo con una franqueza que su larga y distinguida carrera hacía aún más impactante. Los cazas estadounidenses, dijo Rall, estaban por todas partes. No había espacio aéreo seguro. La calidad de los pilotos estadounidenses mejoró continuamente a medida que avanzaba la guerra. Y los aviones que pilotaban, en concreto, el P-51, les ofrecían todas las opciones tácticas. Podían elegir cuándo luchar y cuándo retirarse. Sobre Alemania, en los cielos de su propio país, Rall se encontró con frecuencia en una desventaja táctica hasta los últimos días de la guerra. Si los cazas a reacción M-262 se hubieran desplegado en mayor número con anterioridad y se hubieran utilizado correctamente, podrían haber modificado el cálculo de las bajas. Las variantes del Focke-Wulf 190 Dora siguieron siendo aviones formidables en manos de los pilotos que aún sabían manejarlos. Todavía, hasta abril de 1945, había pilotos alemanes derribando aviones estadounidenses sobre Alemania. Pero la situación era irreversible. La gran campaña de bombardeos estadounidenses, gracias a la ayuda de los cazas de escolta de largo alcance, desmanteló la producción industrial alemana con una sistemática eficacia que los primeros bombardeos de 1942 y 1943 solo habían podido soñar. La producción de petróleo sintético, el sustento vital de la guerra mecanizada, fue atacada sin piedad desde mayo de 1944. Los aviones alemanes permanecían en aeródromos inoperativos por falta de combustible. Las tripulaciones de los tanques abandonaban tanques operativos por la misma razón. Los pilotos alemanes que habían sobrevivido a todas las batallas aéreas de la guerra realizaban sus últimas misiones en bicicleta de un punto de dispersión a otro, esperando un combustible que nunca llegaba. Albert Speer, ministro de armamento de Hitler y uno de los pocos hombres del Reich que siempre miraba la realidad con objetividad, identificó la campaña de suministro de combustible, posible gracias a la capacidad de escolta del P-51, como la contribución más decisiva del poder aéreo en la guerra. Se podía absorber la pérdida de las fábricas de rodamientos, observó, si se podía reestructurar la producción. Se podía sortear la pérdida de ciertas fábricas de armas si se disponía de tiempo y fuentes alternativas. Pero no se podía sobrevivir a la pérdida de combustible. El combustible era irreemplazable, y la campaña contra él era implacable precisamente porque los bombarderos que lo atacaban estaban ahora protegidos de principio a fin de su misión. El Mustang lo hizo posible. El legado de lo que escribieron los pilotos de pruebas de la Luftwaffe en esos informes de evaluación de Rechlin todavía se deja sentir en la aviación militar actual. El principio que identificaron, que el alcance sin sacrificar el rendimiento era la característica decisiva del rol de caza de escolta, se convirtió en fundamental para todas las fuerzas aéreas posteriores que consideraron seriamente la proyección de poder. La idea de que un caza debía ser capaz de operar de forma independiente a lo largo de grandes distancias, de elegir sus propios parámetros de combate, de imponer costos al enemigo en toda la profundidad de su espacio aéreo, se convirtió en el modelo para el desarrollo de cazas de posguerra. El F-86 Sabre sobre Corea, el F-4 Phantom sobre Vietnam, el F-15 Eagle que definió la superioridad aérea estadounidense para una generación. Cada uno de estos aviones, en sus respectivas épocas, se construyó en torno a la lección que enseñó el Mustang, que un gran caza no es solo rápido, maniobrable o bien armado. Un gran caza le da a su piloto el don de la elección. El P-51 Mustang realizó 213.873 misiones de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Se le atribuye la destrucción de 4.950 aviones enemigos en combate aéreo, más que cualquier otro caza aliado en el teatro de operaciones europeo. Los pilotos del Mustang escoltaron a más del 90% de las misiones de bombarderos pesados de la Octava Fuerza Aérea después de enero de 1944. El avión prestó servicio en 35 fuerzas aéreas diferentes en la posguerra y permaneció en servicio de combate en diversos conflictos hasta bien entrada la década de 1980. Hans Werner Lerche, quien pilotó el Mustang capturado en Rechlin y redactó el informe de evaluación que conmocionó al estamento técnico de la Luftwaffe, sobrevivió a la guerra. Sus memorias,
publicadas décadas después, describen la experiencia de subir a bordo de ese avión estadounidense con una claridad que el paso del tiempo no ha disminuido. Era Unprofessional. Escribió sobre lo que encontró. Encontró un avión que, en todos los aspectos importantes, fue construido por un país y un sistema que estaban ganando la guerra. Los mejores pilotos de la Luftwaffe lo dejaron claro, en informes técnicos, en testimonios de batalla y en el lenguaje directo y contundente de quienes habían enfrentado esa amenaza en el cielo y sabían lo que era. El P-51 Mustang no era solo un excelente caza. Fue el caza que cambió el curso de la guerra aérea. Fue el avión que hizo viable el bombardeo estratégico estadounidense e imposible la defensa estratégica alemana. Fue la máquina que, en palabras de un general alemán, llegó a Berlín y anunció el desenlace de la guerra. Los alemanes que probaron aquel Mustang capturado en Rechlin hicieron su trabajo con precisión y profesionalismo. Midieron, compararon, informaron con honestidad. Y lo que sus informes nos revelan, a través de 8 décadas de distancia, va más allá del combate aéreo o del diseño de aeronaves. Nos dicen que la ventaja decisiva en una guerra larga rara vez reside en un arma milagrosa o un momento de genialidad. Es la capacidad de toda una sociedad, sus instituciones de investigación, sus escuelas de ingeniería, sus fábricas, sus programas de formación, su voluntad de superar los fracasos iniciales y construir algo mejor, para crear no solo un buen avión, sino un sistema en el que los buenos aviones sigan llegando, mejorando y estando presentes precisamente donde más se necesitan. El P-51 Mustang fue la respuesta de Estados Unidos a un problema que estaba cobrándose la vida de sus jóvenes a un ritmo insostenible. La solución llegó, como suelen hacerlo las mejores, no de un solo acto de inspiración, sino de décadas de conocimiento acumulado que confluyeron justo en el momento en que la necesidad era mayor. Los pilotos de la Luftwaffe que se subieron a esa cabina en Rechlin y sobrevolaron las aguas de Müritz lo reconocieron. Lo dejaron por escrito. Y al hacerlo, nos legaron uno de los documentos más honestos de la historia del poder aéreo. El testimonio de una fuerza enemiga que observó lo que la derrotaba, lo evaluó sin ilusiones y comprendió con exactitud su significado. Cada vez que hayas visto imágenes de esos cielos surcados por estelas de condensación sobre Europa, esas imágenes granuladas en blanco y negro de formaciones tan masivas que oscurecían el horizonte, había un elegante caza con cabina de burbuja en algún lugar de ese cielo, volando más lejos de lo que nadie creía posible, quemando combustible que se suponía que se agotaría mucho antes, protegiendo a los hombres de esos bombarderos de un enemigo que, hasta hace muy poco, estaba seguro de que nadie podría seguirlos tan lejos. Si esta historia te conmovió tanto como a mí durante la investigación, dale me gusta a este video. Así le indicas al algoritmo que este tipo de historia militar seria merece una mayor audiencia. Sinceramente, estas historias merecen ser escuchadas. Suscríbete a Historia de Batalla TV si eres nuevo por aquí. Profundizamos en las batallas, los aviones, los hombres y las decisiones que dieron forma al mundo moderno, con el nivel de detalle y el respeto que estas historias merecen. Déjanos un comentario. Si hubieras podido pilotar cualquier caza de la Segunda Guerra Mundial, aliado del eje, sin condiciones, solo con tu habilidad, ¿qué avión elegirías y por qué? Leemos todos los comentarios y las respuestas siempre son fascinantes. La próxima vez, planteamos una pregunta que ha dividido a los historiadores durante décadas. ¿Podría Messerschmitt 262 haber cambiado el resultado de la guerra aérea si Hitler no hubiera intervenido personalmente en su despliegue? La respuesta es más compleja e inquietante de lo que la mayoría de los relatos admiten. Gracias, como siempre, a esta comunidad. Ustedes son la razón por la que hacemos esto.